Crónicas de espanto. Bienvenidos a la casa del terror. Terror artesanal, narrado personalmente por un servidor. Nada de inteligencia artificial. Todo naturalito. Comenzamos. Debo decirles que hace poco más de 2 décadas yo viví y trabajé en la ciudad de Torreón, Coahuila. Y a veces, de entre los gratos recuerdos que tengo, me iba con otros amigos en fin de semana a unos lugares cercanos donde había enormes montañas de arena, estilo el desierto del Sahara o las dunas de Salmanayuca o las Chachalacas, conocidas aquí en México. Pues ahí estaban las dunas de Bilbao, en un municipio de Viesca cercano a Torreón. Pero había otro lugar, cercano a San Pedro de las Colonias, ahí cerca del ejido Tacubaya. Eran unas dunas más pequeñas, pero igual uno podía entretenerse. Y luego me di cuenta de que había una historia extraña en torno a la escuela del ejido, la Escuela Federal Ignacio Allende. Y es que esa escuela tiene más de un siglo de historia, creada ahí por 1911, justo cuando iba a empezar la Revolución Mexicana. La escuela fue testigo de la productividad de los colonos, porque la ciudad de San Pedro se fundó allá por 1870, con terrenos que le expropiaron a los conservadores cuando se ganó la intervención francesa y se desmilitarizaron algunos soldados que habían luchado a favor del gobierno instaurado por el entonces presidente Benito Juárez. Pero aquellos terrenos secos, semidesérticos, no lo eran tanto. Corría el río Nazas ahí a la vera del camino. Encontraron el lugar adecuado, fundaron lo que primero se llamó Misión de San Pedro y después San Pedro de las Colonias, al ser colonias agrícolas que empezaron a producir algodón que luego se exportaría. Pero esta escuela parece ser que fue testigo también de otras expropiaciones al convertirse en un ejido, y que algunas familias desafortunadas pues perdieron sus tierras, se rebelaron, tuvieron intercambios, trifulcas, zafarranchos. Murieron ahí algunos padres que dejaron hijos huérfanos que fueron infelices. Y de repente la oscuridad se apoderaba de aquel lugar y muchas cosas quedaron en la escuela, quedaron en las casas, hasta que pronto se descubrirían por otros medios. Pero pasaron los años y aquella escuela vieja se utilizaba en parte, se desutilizaba, se habilitaba, se inhabilitaba, hasta que por fin, por ahí del año de 1991, se le dio una buena remozada y todos los niños contentos acudieron allá a jugar, a aprender. Ciertamente no había un salón para cada grado, pero uno de los maestros más entregados era Chon y el conserje era don Fulgencio. Cuentan aquellos niños, ahora adultos, que cuando entraron el mes de septiembre, ya cercana la fecha de la cosecha y más cercana, o no tanto, la expectativa por la feria de Torreón, que era el mes de octubre, se dieron cuenta de que donde estaba la basura que recogería el camioncito, había una muñeca que parecía tener décadas de antigüedad, muy maltratada, mezcla de trapo, carita de porcelana. Y aquellos niños escuchando los burros rebuznar, y ellos entrando para aprender o no aprender, para jugar en el recreo, se fueron. Al día siguiente regresaban, prácticamente todos caminando. Veían la basura y otra vez la muñeca. Y empezaban a comentarle: profe, ¿por qué no están recogiendo la basura? No, sí pasan, sí la recogen. Pero ahí está la muñeca que vimos el día de ayer. Ah, qué caray, déjenle pregunto a Fulgencio. Y ya los niños salían al recreo mientras Chon va y le pregunta: oiga,
Vamos a reportarlo, ¿no ha pasado la basura? No, sí pasó. Entonces, ¿por qué me dicen los niños que la muñeca que habían visto el día de ayer como para tirar en la basura otra vez hoy? Pues porque la muñeca volvió a aparecer en la madrugada dentro de la escuela. ¿Cómo? A ver, cuénteme. Sí, literal, tal como le digo. Me había encontrado allá en la bodega la muñeca. En tan malas condiciones no la veo aprovechable. La dejé para que la basura la recogiera y la basura pasó. Pero hoy en la mañana me encuentro la muñeca atrás de una silla. Extrañado, Chon no le da más importancia. Sin embargo, pasan los días y los niños le siguen diciendo: profe, ¿por qué aparece la muñeca todos los días? Pero algunos niños ya se dan cuenta de que la basura no es la misma. Profe, esa muñeca está maldita, tiene una maldición. Y antes de que cunda el pánico, otra vez se reúnen los maestros, se reúne Fulgencio particularmente con Chon. Empiezan a contarse entre ellos, la gente del ejido y la gente de San Pedro. Empieza a dar fe y relato de aquello que ocurrió con una familia desafortunada a la cual le habían quitado sus terrenos para repartirlo entre los ejidatarios, y que por lo mismo murieron en la miseria y los niños se fueron a orfanatos. ¿Quién sabe qué ocurrió? Y alguna de esas pertenencias, la muñeca, se quedaron en la escuela. La gente empezó a contar que la muñeca estaba maldita, que la escuela entonces estaría maldita, que sus niños no estaban seguros. Empezó a cundir el pánico. Calma, calma, decía Don Chon. Vamos a encontrar una solución. Pero aquello ya no fue lo mismo. Los niños al principio llegaban contentos, rozagantes, jugaban con la mayor inocencia. Ahora ya no se escuchaba un burro, se escuchaba una lechuza en la madrugada. Los niños llegaban en silencio, cerraban la puerta y empezaban las clases, porque veían que estaba la muñeca en la basura. Y don Fulgencio, desesperado, ya no sabía qué hacer porque se la encontraba aquí, se la encontraba allá. Optó por no ponerle la basura, tenerla ahí en la esquina del cubículo donde él tenía su descanso. Pero empezó a ocurrir lo impensable. De repente un niño iba al baño y regresaba todo asustado porque la muñeca estaba en el baño, abajo de la taza. Y regresaba la muñeca al espacio de intendencia. Y al día siguiente, una niña gritaba porque la muñeca se la encontró atrás de un árbol en el patio. Y regresaban la muñeca. Y empezamos a tener niños que enfermaban de nervios, otros que tenían ataques, que ahora llamaríamos ataques de ansiedad o de pánico, otros niños con elevada temperatura que ya no querían asistir a la escuela porque estaba embrujada, y el canto de la lechuza en la noche cada vez más intenso. Ya no sabían qué hacer, porque la vida y la salud, la integridad misma de aquellos pequeñines estaba en riesgo. También los padres de familia, enterados de los incidentes y creyentes la mayoría de una especie de presencia paranormal, superstición, llámelo usted como quiera, estaban a punto de pedir a las instancias municipales que la escuela se cerrara para siempre y que buscaran otras instalaciones para la ardua tarea de la educación de sus hijos, pero sobre todo para preservar la salud de los mismos, que eran atacados por el espíritu maligno de una muñeca. Terminó una asamblea sin llegar a acuerdos, pero Fulgencio le platicó a Chon, el maestro encargado de la escuela, ¿qué le parece si hacemos una suerte de exorcismo? Ok, pero hagámoslo de dos maneras. Que el padre no puede entrar a la escuela, recuerde que la educación es laica, pero sí puede bendecirla por fuera. Y una vez que la bendiga, enterramos a la muñeca, la quemamos, la incineramos y vemos qué ocurre. Enterremos sus cenizas o las soltamos al viento. Va.
Y aunque chisme de 2 es de 4 y luego de 8 y 16, se corrió la voz de que iban a exorcizar a la muñeca y a la escuela a la salida del día siguiente. Eso si el padre, porque el padre no residía en el ejido, sino en la cabecera municipal, tenía tiempo de ir, pues, a la hora razonable de las unas 2 de la tarde, por ejemplo. Pero no solo llegó el padre. Llegaron también varios padres de familia. Algunos curiosos también desde San Pedro de los ejidos circunvecinos. Y efectivamente fueron saliendo los niños, pero no todos. Algunos se quedaron a ver el exorcismo. Y comenzaron con la bendición del padre que hizo alrededor del terreno cerca, pues, de la reja, de la malla, rezando lo propio de una bendición, de un alejamiento de los malos espíritus. La gente poco a poco se fue callando. Pero llegó el momento en que ya tenían a la muñeca. Y la bendición se había hecho en la puerta de entrada. Había una multitud numerosa congregada esperando qué es lo que ocurría. Chon tuvo un momento de inspiración. Don Fulgencio, ¿qué? No la quememos en la escuela. No la quememos ni fuera de la escuela. ¿Cómo? Porque aquí pueden quedarse las cenizas. Aunque se las lleve el viento, algo quedará. ¿Qué le parece si caminamos un poquitito? Aquí a unos cuantos metros está el lecho del río Nazas. Pura arena. ¿Por qué no vamos y ahí la enterramos? Digámosle a la gente que incluso, así como el viento se lleva las cosas y el agua purificaba la tierra y se llevaba la mugre, así confiamos en que la próxima vez que corre el agua por aquí se lleve la maldición. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Vámonos. No dijeron nada. Empezaron a caminar. Y entre curiosos y mirones que no sabían cómo era eso, qué se hacía bien o mal, que si un sortilegio, que si un maleficio, que si un quita embrujos, caminaron todos. Las murmuraciones momentáneamente aumentaron. Se llenaron los pies de tierra, algunos hasta las rodillas al bajar hacia el lecho del río Nazas. Juntaron hierba seca, algunos maderos, de los cardos que corren con frecuencia por ahí, por esa zona. Pusieron la muñeca encima de todo eso. Como era época de amplios y muchos fumadores, sobraban cerillos, sobraban encendedores y comenzaron a quemar el cuerpo de esa muñeca maldita. El silencio envolvió momentáneamente a aquella multitud congregada en medio de un objeto aparentemente nocivo para todos. Terminó el proceso incinerativo de aquel objeto. Vamos a enterrarla, hagámoslo. Enterraron las cenizas y la estructura metálica del interior de la muñeca. Todo mundo se fue caminando hacia la escuela, los mirones también. Todos a sus casas. Al mismo tiempo, se empezó a nublar aquel cielo. Cosa extraña, pero no tanto para ser finales de septiembre y principios de octubre. Cayó una lluvia no tan ligera. El agua corrió ligeramente por el lecho de aquel río. Al amanecer, en medio del lodo generado por aquella lluvia continua y un tanto intensa, Fulgencio y Don Chon caminaron otra vez antes de empezar las labores escolares. Escarbaron en el lugar que habían marcado precisamente con un palito. El palito ya no estaba. Y al escarbar más y más, ya ni la estructura metálica del interior de la muñeca maldita se encontraba. Regresando corrieron la voz. Ya no hay maldición. Ya no hay muñeca. Ya no hay cenizas. Vámonos a trabajar y a estudiar. Y así lo hicieron todos. Ya no apareció la muñeca. Los niños volvieron a jugar. La escuela cobró la vida. La gente se preocupaba.
por otras cosas, no por la muñeca maldita. Y aquellos jovencitos, niños chilpayates, morros, vatos, huercos, ahora son adultos. Viven y trabajan en Torreón, Viesca, San Pedro, incluso en el estado de Texas, en Ciudad Acuña y en otros lugares. Pocos, pero los hay. Y saben que hablar de San Pedro de las Colonias no solamente es hablar, por ejemplo, de los Dos Carnales y su excelente música, norteña como las de antes, sino hablar también de aquella época en que una muñeca aterrorizó a un pueblo entero. Esto fue Crónicas de Espanso. Y en Crónicas de Espanto los esperamos cada domingo con un nuevo relato. Gracias por la paciencia de su escucha y nos vemos la próxima semana.